Bienvenidas a Conexión entre Mamás, un espacio creado para ti, para mí y para nosotras, donde tus dudas, tus temores y todo lo que a veces no te atreves a decir, sí tiene lugar. Aquí no venimos a decirte cómo ser mamás, sino a conversar, porque cuando nos escuchamos entre mamás, todo empieza a tener más sentido. Mamá, me está fastidiando. No, yo no soy. Yo tampoco soy. Niños, estoy haciendo un podcast de la realidad. Si alguna vez pensaste, solo a mí me pasa esto, este podcast es para ti. Así que ponte cómoda y acompáñanos en esta conversación que también es tuya. Esto es Conexión entre Mamás. Hola, hola, espero se encuentren bien. Itche, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el Día de la Madre? Hola, Cris, feliz Día de las Madres y feliz día para todas las chicas que nos están escuchando. La pasé súper bien. Mi hijo me dio una tarjetica muy chévere, muy bonita, muy emotiva. Y tuvimos como un pequeño momento muy hermoso, de verdad que sí. La pasamos súper bien. Chévere, me alegra tanto, marica, yo la pasé también muy bien. Me regalaron una torta, es que soy tan dulcera y como ya lo saben, me hacen feliz con una tortica. Me compraron una torta con melocotón de lo más rica y yo, bueno, súper agradecida. Bueno, quiero dar entrada de una vez al tema de hoy. ¿Estamos conectados o desconectados con nuestros hijos? A veces creemos que conocemos a nuestros hijos, pues solo porque vivimos con ellos. Pero de verdad, vivir con alguien no es lo mismo que verlo, escucharlo o sentirlo. Y hoy en Conexión entre Mamás vamos a hablar de uno de los muchos temas que podemos extraer de la miniserie de Netflix, Adolescencia. Esta serie se hizo súper viral en el mundo. Me quedé impresionada de verdad de la forma en que fue un boom total. Esta miniserie toca muchos temas que podemos extraer y reflexionar sobre ello. Uno de esos es que pues explora ese abismo silencioso que a veces se forma entre padres e hijos. Y pues es que muchas veces también los padres creemos que, aunque viviendo en la misma casa, creemos conocerlos muy bien, pero en la serie esto nos recuerda que ver no es lo mismo que mirar, y escuchar tampoco es lo mismo que oír. Hay silencios, de hecho, que hablan más fuerte que cualquier discusión. Y hoy en este espacio vamos a meternos en ese silencio emocional. ¿Qué pasa cuando creemos que todo está bien porque no hay reproches? Pero en realidad nuestros hijos se alejan sin darnos cuenta. ¿Están listas para descubrir cómo pasar de la desconexión inadvertida a la verdadera conexión? Uy, Cris, de verdad que esa serie la vimos en familia. De hecho, recomiendo mucho que la vean en familia. No queremos hacerle spoiler ni nada. Pero, y tampoco es que Netflix nos está pagando por esto. Ojo pelado con eso. Aunque debería, como dice Cris. La vimos en familia, sí. Aunque primeramente la vimos en conjunto, mi esposo y yo. Y por último incluimos al niño porque vimos obviamente que era algo que él necesitaba ver. Y fue de verdad muy emotiva. Fue muy, de alguna forma nos dio mucho de qué hablar entre mi esposo y yo, y con el niño también. Y fue una parte, de hecho, en que el niño se sintió emotivo y llegó al punto de decir que nosotros éramos perfectos. Así será la visión de los niños hacia uno como padre, ¿no? Porque fíjate que no se trata solamente de hablarles, sino que se trata de escuchar sin interrumpir, de mirarlos con atención y de estar disponibles emocionalmente, ¿no? Porque muchas veces creemos, como dices tú, que todo está bien, solo porque no hay problema, porque no hay conflicto, porque no hay ningún otro tipo de cosa negativa entre la convivencia con nuestros hijos. Pero la ausencia del conflicto no siempre significa conexión. O sea, esto no quiere decir que todo está bien. A veces es simplemente
una desconexión totalmente silenciosa. Nuestros hijos, los niños, las niñas, los adolescentes, necesitan sentirse vistos, escuchados y no solamente vigilados, porque vamos a estar claro que en muchas oportunidades nosotros lo que hacemos es ojo pelado con esto y ellos se sienten como que me están vigilando, están encima de mí y no se trata de eso. Entonces hay una pregunta muy importante aquí que nos tenemos que hacer, Cris. ¿Estamos realmente hablando con ellos? Porque fíjate que la desconexión silenciosa no espera que eso comience a la adolescencia, no crean eso. Que mi hijo tiene tal edad, 7, 8 años y todavía no ha llegado allá, mentira. Eso comienza desde los 7, 8 o 9 años, cuando las conversaciones empiezan a cambiar, ¿sí? Ya no nos piden que entremos a su cuarto, lo acompañamos al colegio, que nos compartan sus pequeñas victorias en el colegio, esas pequeñas dudas o esos momentos donde ellos necesitan saber el por qué está sucediendo eso, el por qué me dijo esto. Entonces, de alguna forma u otra, no nos cuentan ni sus dudas ni sus preocupaciones con respecto a algo. Entonces, simplemente, cuando tú le preguntas y ellos te dicen un seco, ¿todo bien? Entonces, basta para que creemos que no hay problema, pero de verdad, todo está bien. Fíjate que con nuestro hijo, con Adrián, nosotros siempre le preguntamos algo que es alguna novedad y no referimos novedad a que sea algo negativo o algo malo. Él ya sabe que novedad puede ser algo bueno, puede ser algo que sucedió de repente en el salón, en el colegio, con alguna profesora, porque de alguna forma nosotros no estamos con ellos, ¿sí? Dentro del colegio es como que uno de los momentos en que no podemos controlar qué es lo que sucede, no podemos verlo. Y de alguna manera tenemos que tener esa información. ¿Cómo lo hacemos? No cayendo en la pregunta tampoco porque pobrecito, sino que palabras clave, ¿sí? Esos primeros 5 minutos cuando tú lo vas a recoger al colegio es saber con qué cara te reciben y percibir qué información te puede traer. Entonces tú empiezas a hacerle preguntas, ¿alguna novedad? Así hacemos mucho con Adrián todos los días y él nos cuenta lo que sea que haya pasado, nos cuenta, sea bueno, malo, como sea, él nos echa el cuento. Entonces, esta serie británica Adolescencia de Netflix nos confronta mucho con esta realidad. Fíjate tú que Jamie es un niño de 13 añitos y se ve que guarda tanto dentro de él que termina estallando con un acto de desesperación y violencia. Fíjate que sus padres estaban presentes físicamente, sí, pero no estaban conectados con lo que él realmente sentía. No notaron sus cambios, su tristeza, no revisaron sus chats, no estuvieron confiados en que todo estaba bien, porque no había reproches ni discusiones, imagínate tú. No, la verdad que a mí me parece impresionante, impactante la trama. Este niño, o sea, que todo parecía tan tranquilo, tan normal y este niño hizo algo inesperado. Y bueno, no les queremos hacer spoiler, pero sí, si no has visto la serie, tienes que verla para que también puedas comprender mucho más de este podcast. Y decidimos hacerlo porque, bueno, nos parece sumamente importante. Uh-huh. De verdad que es una serie buenísima, nos deja un aprendizaje realmente importante. Y bueno, el personaje llamado Jimmy, pues él no recibió esa señal, su silencio era un grito de socorro, imagínense. O sea, es que nosotros nos podemos poner en un puesto similar, o sea, si estamos en nuestros hogares y todo puede estar normal y nuestro hijo no nos cuenta nada y hay como cierto distanciamiento y no nos damos cuenta, eso puede ser realmente peligroso. Total. Como puede serlo, como no, pero hay que tener cuidado, pues, y hay que tener esa conexión con nuestro hijo, eso es lo importante. Como les decía, era un grito de socorro que nadie afrontó desde el amor. Creemos que pues es un espacio que es importante, un espacio de conexión real,
porque esos minutos de atención pueden marcar la diferencia entre un todo bien, que suene vacío, que suene totalmente seco, y un me siento acompañado sincero, o sea, que tu hijo o tu hija te dé respuestas más profundas, más sinceras, que se sienta que realmente tú le estás preguntando porque te importa, porque quieres saber más. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dejamos de hablar con ellos? Sí, fíjate que esa pregunta es muy, pero muy interesante que nos la hagamos. Si realmente estamos dejando de hablar con ellos. A veces es por miedo, ¿sí? Porque tememos lo que nos puedan contar y sentirnos incapaces de manejarlo. En eso, Cris y yo hemos tenido esas conversaciones muy, pero muy frecuentes, porque por lo menos a mí me da calor cuando mi hijo me dice algunas cosas que me cuenta o que me pregunta, algunas dudas. Me empieza a dar como calorcito y yo trato de mirar para todos lados y empiezo a hacer preguntas, me pongo nerviosa y empiezo a hacer preguntas de que, ay, ¿a qué te refieres exactamente? Y más o menos como qué quieres saber. Y ahí, como le digo yo a Cris, yo busco en mi cabeza qué respuesta le puedo dar adecuada. Entonces ese miedo entra, ¿sabes? No sé si te ha pasado. Bueno, sí, Cris, hemos hablado mucho sobre ese tema. Total. Sí, bueno, realmente mira que en esos momentos uno se pone, yo por lo menos hablo desde mi experiencia, me pongo muy nerviosa, a veces me da una risita nerviosa, miro a mi esposo como en signo de ayúdame. Por favor. Sí, entonces entre esas también están esas creencias erróneas, ¿no? Que tenemos nosotras las mamás, hasta los papás también, que pensamos que por la edad ya ellos no necesitan que le preguntemos todo, o ellos ya saben que pueden cuidar a nosotros. O sea, sí es una realidad, le hemos dicho, mira, recuerda que si te pasa algo, por lo menos en nuestro caso, si te pasa algo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes venir y preguntarnos y no sé qué. Pero no podemos dar eso por sentado. La verdad que no podemos tener esa creencia fielmente de que es así, porque son mentalidades muy cambiantes, ¿sí? Ellos están en crecimiento y puede cambiar muchas cosas. Entonces no podemos hacer eso. Lo otro también es el cansancio emocional. Fíjate que ser mamá o papá, porque también los papás, agota, ¿sí? No solamente en lo físico ni en lo emocional, sino en lo mental también. Después que a veces tenemos un día de trabajo, diligencia, ser ama de casa, mis responsabilidades, trabajo aquí, trabajo allá. Entonces, a veces solamente queremos como que un silencio cuando llegamos a nuestra casa, pero nuestras responsabilidades no terminan solamente allí, ¿sí? Porque en casa tenemos a alguien que también debemos ocuparnos y requiere muchísimo de nuestra atención y nuestra concentración principalmente. En este punto sí nos gustaría sentarnos un poco más y hacer una reflexión, porque es lo que generalmente pasa en casa, ¿no? Porque no se trata de hacerlo perfecto. Ojo con esto, ¿sí? Nosotros no queremos dar un mensaje de que mi casa es perfecta, yo todo lo hago perfecto. Mentira, ¿sí? Porque a veces se trata, vuelvo y te digo, no es hacerlo perfecto, sino de evitar que las excusas se conviertan en rutina. Eso que solemos hacer, ahora no puedo, estoy ocupada, me duele la cabeza, estoy enferma, estoy esto, lo otro. Eso puede dejar su mundo emocional en pausa totalmente, esperando una señal de que los vemos y escuchamos. Sí, totalmente. A mí me ha pasado mucho y yo me siento culpable cuando muchas veces le digo no puedo, en este momento no, para después, ay no. Total. De verdad que llega un momento que me siento culpable, me hace sentir mal. Y yo sé que ellos requieren de nuestra atención, pero demasiado. Y es vital que ellos tengan esa atención, porque esa atención los va a hacer sentir amados. En un futuro se van a sentir seguros. Así es. Eso es vital, de verdad es vital que ellos, nuestros hijos, reciban toda nuestra atención
y que nosotros sabemos que cuando ya somos padres todo nos cambia, así que bueno, un sacrificio más, venimos cansados, bueno, nos toca atender a nuestros niños, sí. ni modo, hay que hacerlo y hay que hacerlo con amor. Totalmente, y es verdad lo que dices tú, uno siente ese momento de culpabilidad al verle las caras, ¿no? Porque uno, sabes que, como dice mi esposo y yo le decimos mucho al niño, tu expresión corporal dice más de lo que pueden decir tus palabras, ¿sí? Entonces hay que estar como que al pendiente de eso. De hecho, muchos padres dicen, es que ya no sé cómo llegarle, no sé cómo entrar, no sé cómo preguntar, no sé cómo manejarlo. Y es normal, ¿sí? Nos asusta preguntar y que nos contesten algo que no sabemos cómo manejar. Y mira que eso lo sabemos, bueno, pues tenemos experiencia hasta para tirar para el techo con este tema, porque sí, a veces hay temas que no sabemos manejar. A veces es más cómodo, ¿cierto, Cris? Hablar del uniforme, como la nota, cómo te fue en el examen, qué sé yo, en el trabajo, que de sus miedos. Pero el problema no es que no hablen, el problema es que nosotros ya no hablamos tampoco. Entonces, siempre es importante poder encontrar ese camino para poder conversar con ellos. Piensa en tu niño, en tu niña, en ese adolescente. Pregúntale sabes cómo se siente hoy, qué es lo que lo está alegrando, qué le preocupa, qué dudas tiene. También debemos estar muy pendientes, Cris, de las señales, porque sí hay señales de que algo no anda bien. Yo no sé si sabes cuáles son, pero una de ellas es los cambios bruscos de humor, los silencios demasiado largos, porque a veces están ahí y tú dices, bueno, y no habla, esto no es normal, algo no encaja allí, ¿qué está pasando? Eso no es normal en ellos. Ese aislamiento de que estás hablando con ellos y ellos están como perdidos y tú dices, bueno, te estoy hablando porque no me prestas atención. Entonces uno tiene que estar pilas con eso. La pérdida de interés, si tú sabes que hay algo que les gusta, que les interesa y tú se lo mencionas y ellos de repente pierden ese interés, también hay algo que está pasando ahí. Sí, es verdad, esas señales son importantes captarlas, por eso es que, bueno, dicen por ahí hay que vivir en el presente y sobre todo en nuestro hogar estar ahí presente, pero full presente, y estar pendiente de ese lenguaje corporal, de todas esas señales que nos van a revelar mucho. Y hay otra cosa que quería agregar también con respecto a lo que decías, Itzia. De verdad que considero a nivel personal que, mira, más allá de esa imagen de mamá o papá, que es bonito por supuesto, pero es como ser la mejor amiga de tu hijo o tu hija, que incluso pueda llegar a confiar en ti mucho más de lo que pueda llegar a confiar en quien él llame en la escuela, donde esté su mejor amigo. Eso sería muy lindo. Sí. Siempre también hay una diferencia, ¿no? Ellos tienen que sentir que somos sus padres, pero también somos sus amigos. Y ante todo que primeramente estamos nosotros para poder despejar cualquier duda. Muy importante. Exactamente. La cuestión es que se sientan que pueden confiar plenamente en nosotros. Y bueno, en esta serie Jimmy parece estar bien, como lo decía, pero nadie sospecha nada. Su mirada, su expresión corporal grita y deja claro que muchos adolescentes sufren en silencio. Eso es una realidad. Atrapados en la presión de encajar y el miedo al rechazo. Que eso es muy común. Total. Muchas veces es una de las señales pues que están pasando por mucho que nosotras desconocemos, justamente por no tener esas conversaciones fluidas con ellos, precisamente. Entonces una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Como venimos viendo. El tiempo en que se aíslan metidos en las diferentes plataformas digitales, esa es una razón muy frecuente, ya que en ella buscan un refugio de lo que les pasa y pues no conversan con nosotros. Por eso es importante conocer a un hijo, no es solo saber sus gustos, sus notas, es atender lo que callan. La serie nos recuerda pues que nunca es tarde para empezar a escuchar de verdad. Y escuchar de verdad no es solo oír palabras, es prestar una atención muy profunda, es estar ahí plenamente presente. Muchos padres saben que no siempre es necesario llenar el silencio con preguntas, sino que a veces basta es con ofrecer una presencia tranquila, reconfortante, para que el niño procese sus emociones a su propio ritmo
y que se sientan en confianza, puedan soltarse y decirnos lo que está pasando. Porque sí, ciertamente hay muchos niños que son muy introvertidos, que les cuesta mucho hablar, incluso los pequeñitos, les cuesta mucho hablar. Totalmente. Entonces, esa es la importancia de estar ahí presente y con una comunicación abierta y constante. Bueno, espero que les esté gustando todo lo que venimos hablando y precisamente en este punto queremos ya entrar en otro, por decirle, en otro punto muy especial y relevante, que es la presión social y el mundo de las plataformas digitales. Sí. Ojo con esto. Presten atención porque de aquí de verdad hay mucha tela que cortar, pero bueno, ya saben, esto es un podcast, tenemos un tiempo. Entonces, bueno, sabemos que nuestros hijos e hijas están creciendo en una época, en esta actualidad donde las redes sociales no solo conectan, sino que también generan comparaciones, expectativas y muchas veces una sensación de tener que encajar a toda costa. Total. ¿Verdad? Bueno, es fácil sentir que tienen que verse, vestirse y comportarse de cierta manera, solo para ser aceptados, para sentirse aceptados. Y eso puede traer ansiedad, inseguridad y dudas sobre sí mismos. Bueno, baja autoestima. Como mamás, acompañarles en este camino no siempre es sencillo, pero es clave que estemos allí, con una escucha atenta, sin juzgar, para que se sientan que no están solos, ¿verdad, Ichi? Oye, sí. Por lo menos, fíjate que ahorita con ese tema de la presión social, como bien lo mencionas tú, es más que todo están pendientes, ¿no?, de esa imagen que venden en las plataformas digitales, ya sea las redes sociales, los estados que colocan en los WhatsApp, toda esa imagen perfecta, ¿sí?, con una sonrisa hermosa, que con una palabra que buscan en ChatGPT, porque vamos a estar claros que lo hacen así en muchas ocasiones en Pinterest. Entonces, esos me gusta, si no tienen cierta cantidad de me gusta, se afligen y dicen, oye, no les gustó mi contenido, no les gustó esto, publiqué tal comida en un centro comercial y no pasó nada, ¿sabes? Porque fulanita sí, porque Perenceja es así. Y pues eso, verse, no solamente los niños, o sea, los niños porque nos ven a nosotros viendo, ay, mira, tiene tantos me gusta, porque eso también entra desde casa, ¿no? Sí. Mira que fulanito publicó esto, mira, tantos me gusta. ¿Cómo aprenden ellos eso? Pues viéndolo desde casa. Eso no es que ellos vinieron con eso ahí en su cabecita, de que si yo miro los me gusta significa tal cosa. No, señor, eso viene desde casa. Si ellos ven a uno con la cantidad de me gusta, que uno se pone triste porque el contenido no llegó, porque subí tal foto y nadie lo comentó, ¿sabes? Esa serie de cosas la aprenden es justamente de nosotros, no es... También en la escuela. Exacto, en el colegio, obviamente, pero sí, todo comienza, ¿sabes?, en lo que ven en su entorno. Entonces, ¿qué pasa? Al ellos ver la cantidad de me gusta, la cantidad de vistas de algo, de un reel, de un video. Fíjate que mi hijo comenzó desde pequeño a ver a unos niños, ¿no? Y tenían una cantidad de comentarios positivos, videos con los me gustas impresionantes, juguetes y no sé qué más. Y él empezó con querer ser un youtuber. Y yo le dije, bueno, mira, ¿cómo es la cosa? Ellos tienen un tiempo, ellos tienen esto, y ese es otro mundo, esa es otra cosa. Nosotros no sabemos qué hay detrás de eso. Pero entonces, si tú quieres, ¿verdad?, para que no se sienta también de que, ay, yo no lo hago, lo voy a hacer en otro lado, alguien más me va a decir, mira, ven y yo te digo para hacerlo y vaya por otro camino, porque también eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo le dije, van a hacer videos, pero entonces los videos vamos a hacerlo de manera positiva, de manera que enseñes a otros niños, ¿sabes? Y no importa si que no tienes tantos me gusta, no tienes no sé cuántos seguidores, eso no tiene por qué marcar tu identidad, ¿sí? Muy importante eso. Entonces, de cierta forma el niño, de hecho, al principio él lo entendió, después como que se fue afligiendo un poquito con el tema, pero ya hubo un momento en que él entendió totalmente de qué trata esto, ¿sí? Entonces se despreocupó
hizo una que otra vez un video y yo no le monté presión porque hay mujeres que le montan mucha presión a sus hijos, monta video, monta esto, vamos a hacer todo esto y no es así en realidad. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a equilibrar su vida digital? ¿Sí? Lo primero es conversar sin miedo y sin ningún tipo de juicio. Escuchar más que corregir. ¿Para qué? Para que ellos sientan que pueden confiar en nosotros. Aunque me parece que principalmente todo empieza cuando dejas a tu hijo usar un dispositivo, ¿sí? Y luego le permites acceso a las redes sociales, que obviamente eso es para cierta cantidad de edad en adelante, y sin supervisión es totalmente grave. Hay muchos niños que se meten en TikTok. Mira, yo he escuchado unos cuentos de Adrián del colegio, de lo que ven los niños, que si te los echo el cuento, te vas a morir de la risa y del miedo, porque es increíble. Es importante acompañar con los límites sanos, ¿sí? No castigarlos, sino como con acuerdos familiares, horarios para usar, pues obviamente la tecnología, esos momentos sin pantallas, como lo son las comidas, las meriendas antes de dormir, y esos espacios para otras actividades que también lo puedan disfrutar, ¿no? Como el deporte, la lectura, o simplemente ir a salir en bici por ahí. Vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la panadería a buscar esto, vamos a sacar la perrita. En nuestro caso tenemos una perrita. Entonces en esos momentos yo suelo tener muchas conversaciones con Adrián. Y otra clave muy importante es enseñar con el ejemplo, ¿no? Si nosotras también mostramos un buen equilibrio con la tecnología, como yo lo venía diciendo, dejando el celular cuando estamos en momentos de familia, en la comida, por ejemplo, ¿no? Ellos lo notan, ¿sí? Y sobre todo, reforzar su autoestima fuera de las redes sociales. Ayudarles a reconocer sus talentos, celebrar sus logros reales y recordarles cuál es el valor que tienen, ¿sí? Y cuál es su identidad. Acompañarlos en este camino siempre va a ser un acto de amor que le va a dar las herramientas a ellos para poder navegar en este mundo digital con más seguridad, más confianza y adaptado a lo que realmente es la realidad. Entonces, bueno, sabemos que la presión social no pasa nada más en plataformas digitales, sino que también en su entorno escolar, en el colegio, en la universidad, donde sea. Entonces, hablar abiertamente de este tema con los hijos les va a tener un poco más de claridad y cómo manejar ciertas situaciones. Sí, mira que todo eso es tan, pero tan relevante que yo tengo un deseo enorme de que todas las personas que estén escuchando este podcast compartan este podcast y que esto se haga viral y que esto llegue a los confines de la tierra y que mires que nosotros los padres, madres y padres somos los responsables, somos los que tenemos que dar el ejemplo, somos los que tenemos la gran tarea, la misión de dejar niños sanos en este mundo. Entonces sí, la tecnología es chévere, qué bien, pero hay que usarla equilibradamente y como dice Itzia, pues todo empieza por nosotros dar el ejemplo. O sea, si nosotros estamos ahí constantemente pegados de la pantalla, que aparte de eso no es sano para nadie, ni para adultos ni para la edad que tengan. Sí, totalmente. Uy, no, porque hasta las personas ya de edad avanzada que ya están como que eso fuera un descubrimiento y se la mantienen pegados sí. ahí. O sea, que hemos visto varias, sí, hemos visto muchas. Y descuidan a los nietos. Ay, por Dios. Y tú le dices que estás viendo TikTok. Y los nietos ahí. No, ¿qué es eso? O padres que van al parque y están pegados a la pantalla y ahí lanzan a los niños ahí. Entonces estamos viviendo una temporada, una época, una actualidad que, no sé, yo siento que es terrible, ¿no? Porque y es como algo fuerte que estamos viviendo y la gente no se da cuenta. Estamos perdiendo esa humanidad, ese acercamiento, la empatía, o sea, ¿qué está pasando? Bueno, espero que reflexionen acerca de este punto. La invitación es a que seas amiga de tu hijo, habla mucho con él o con ella y puedas ayudarle, o si no sabes cómo, siempre puedes consultar con alguien más, ¿ok? De hecho, aquí estamos precisamente una comunidad para ayudarnos entre todas. Totalmente. Quiero que sepas que no somos perfectas, que aquí nadie es la mejor mamá, o sea, todas cometemos errores y eso, pero aquí estamos para ayudarnos entre todas.
Así es, hermosas. Les cuento que primeramente darle las gracias por escucharnos. Te cuento que hemos llegado al final, lamentablemente, porque hay mucho de qué hablar, pero imagínate, no queremos extendernos. Cualquier duda, cualquier aporte que quieras realizarnos a nosotras en cuanto a este podcast, pues déjanos tus mensajes, un comentario y créeme que en lo más rápido que inmediatamente vamos a estar ahí respondiéndote. Entonces te damos una vez más las gracias por acompañarnos hoy en Conexión entre Mamás, un espacio creado para ti, donde compartiremos, vamos a estar aprendiendo, vamos a crecer juntas. Recuerda que no estás sola, mamá, aquí siempre tendrás una red de apoyo y varias voces amigas. Sí, así es. Bueno, y si este episodio resonó contigo, pues la invitación es a compartirlo y seguirnos para que no te pierdas ninguna conversación. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube o Spotify, cualquiera que sea de tu preferencia. Síguenos en Instagram, @conexión entre mamás, y activa las notificaciones para que pues apenas saquemos un nuevo contenido lo tengas allí calientico, recién salido del horno. Total. Nos conectamos pronto, ¿vale? En nuestro próximo episodio vamos a conversar sobre quién controla a tu hijo, tú o la pantalla. Hasta la próxima y que tu día esté lleno de amor, paciencia y conexión. Recuerda, esto es Conexión entre Mamás.